Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Dominando Ofimática. A raíz de las preguntas que nos han hecho en nuestras distintas redes sociales, les traemos este nuevo video donde intentaremos buscar todos los registros coincidentes y que nos muestre en una matriz. ¿Cómo así? Mira, te explico. En estas columnas tengo esta base de datos con la siguiente información: la lista de continentes, su respectivo país y un nombre. Y lo que nuestros amigos nos solicitaron es mostrar todas las personas que pertenecen a un determinado continente. Por ejemplo, si aquí seleccionamos América, ya nos muestra todas las personas que son o pertenecen a este continente. Y si cambiamos a Europa, de igual forma, nos muestran todas las personas que pertenecen a este continente. ¿Te gustaría aprender de este interesante tema? Entonces quédate con nosotros que ahora mismo empezamos. Bien, en esta celda tenemos una lista desplegable con todos los continentes disponibles que tenemos en la columna A, que simplemente podemos hacerlo con una validación de datos sencilla. Y en esta celda de nombre es donde vamos a implementar una fórmula matricial que nos permite extraer todas las personas que pertenecen a un determinado continente que de esta lista se seleccione. De momento en Excel no existe una única función que nos permita realizar tal acción, pero sí nos da la opción de agrupar varias funciones y hacer que nos devuelva todos los valores que le corresponde a un determinado continente. Y a este agrupamiento de fórmulas se le conoce como fórmulas matriciales porque nos permiten extraer una serie de datos en forma de matriz. Entonces, si en esta celda usamos la función fila de todo este rango de celdas de la columna A fijado con F4 y validamos, podemos ver que esta función nos muestra el número de fila real al que pertenece cada continente. Por ejemplo, en la fila 2 de la hoja empieza nuestra lista de continentes y así hasta la última fila, que en este caso es la fila 26. Simplemente hemos empezado a identificar el número de fila que le corresponde a cada continente. Pero un detalle importante: esta lista de filas son las que pertenecen a la hoja y lo que nosotros queremos es un listado de filas que hagan referencia a este rango de datos. Es decir, toda esta fila que sea nuestra fila 1, luego nuestra fila 2 y así sucesivamente con todos los registros. Y de momento, como puedes ver, nos muestra a partir de la fila 2 de la hoja real. Entonces, ¿qué pasaría si restamos la misma función fila, pero solo de la primera celda, donde empiezan los continentes? En este caso es la celda A2 fijado con F4. Como puedes ver, ahora toda esta lista de valores inicia con un valor de 0. Y si estamos identificando el número de filas, pero de este rango, entonces la fila 0 no existe, porque lo que tenemos aquí es la fila 1. Entonces, para que la lista de filas empiece con un valor de 1, simplemente al final de esta fórmula vamos a sumar 1 y validamos. De esta forma, esta numeración que empieza con 1 hace referencia al rango que aquí tenemos. Por ejemplo, esta fila es la fila 1 del rango, luego sigue la fila 2 y así con las demás filas, pero del rango. Ahora, si a esta función le anteponemos una condición si, y en el valor lógico igualamos esta celda del continente fijado con F4 con toda la columna de los continentes también fijado con F4, entonces si esta igualdad se cumple o es verdadero, que nos devuelva el resultado de todas estas funciones y cerramos paréntesis al final. Y si validamos, nos muestra resultados de falsos y números, donde cada falso indica que la igualdad del valor lógico no se ha mostrado y cada número indica la fila donde existe esa igualdad que sí es verdadero. Ahora, ¿cómo evitamos que nos muestre valores falsos? Es decir, solo nos muestre aquellas filas donde sí existe realmente un valor verdadero del valor lógico de la función sí. Para eso, anteponemos la función k.ésimo.menor, donde la matriz será todo lo que devuelve la función sí, punto y coma al final, y en el valor de k o el número de listas a mostrar será el valor verdadero de la función sí.
que lo tenemos en esta parte. Lo copiamos y pegamos al final. Luego cerramos paréntesis y validamos. Si observas, todo lo que es falso ahora ya se muestra al final como un error, y todo lo que es un valor verdadero se muestra en la parte superior, numerando en qué fila de este rango se encuentra ese valor que cumple el valor lógico de la función sí o es verdadero. Ahora, ¿cómo convertimos todos estos valores numéricos que representan a las filas donde están los valores verdaderos a su respectivo valor o a su equivalente del valor de la celda? Dicho de otra forma, ¿cómo cambiamos el valor de la fila por el nombre que ocupe esta fila? Entonces, para eso, anteponemos la función índice, donde el argumento matriz será toda la columna que vamos a mostrar. En este caso es la columna de los nombres fijado con F4. Y en el argumento número de fila que nos traiga todo el resultado de la función k.menor. Cerramos un paréntesis al final y validamos. Si te fijas, de lo que estaba en el valor numérico de la fila, ahora ya nos muestra el nombre que ocupa la fila. En este caso, los nombres que están en este continente americano podemos ver que son Juan, Flor, Tomás, Moisés e Irene. Y es justo lo que aquí ya tenemos en esta lista. Si observamos un poco, aún mantenemos los errores en la parte final. Para eso nuevamente vamos a anteponer la función sí.error y al final insertamos un punto y coma, y si el cálculo es un error, entonces que simplemente deje vacía la celda y validamos. De esta forma tenemos ya solo a los nombres y ya no a los errores. Pero además, si observa, los datos aún se presentan en un formato de matriz dinámica, porque si nos acercamos a una celda se activa un contorno de color azul. Entonces, cuando se muestra este contorno, estamos trabajando con una fórmula de matriz dinámica. Entonces, ¿cómo convertimos a una fórmula matricial? Es muy sencillo, nos vamos a editar fórmula y si antes presionábamos simplemente Enter para validar, ahora vamos a presionar las teclas Control más Shift más Enter. De esta forma hemos pasado de una fórmula dinámica a una fórmula matricial, porque ya no se muestra el contorno azul que hace momentos lo teníamos en todo este rango. Además, si te fijas, en la barra de fórmulas, toda esta fórmula está entre llaves. Esto nos indica que estamos frente a una fórmula matricial. Con todo este procedimiento hemos logrado buscar un valor y traer múltiples resultados con formato de matriz, porque si cambiamos de continente podemos ver que nos muestra a sus respectivos nombres. Muy bien, queridos amigos de este canal, de momento lo vamos a dejar aquí, pero en los próximos videos vamos a realizar otras modificaciones a esta fórmula matricial para que la búsqueda ya no sea con un solo criterio, sino con varios criterios. Por ejemplo, aquí seleccionamos un continente, luego nos permite seleccionar un país y finalmente nos muestra los nombres que pertenecen a ese continente y a ese país. Y si te fijas, son dos criterios que aquí estamos implementando, pero esto lo explicaremos en el próximo video, donde también estaremos conociendo cómo presentar estos datos de forma horizontal o en columnas, porque ahora lo que hemos hecho es presentar estos valores pero en una sola columna o de forma vertical. Todo esto lo estaremos detallando en el próximo video que les dejamos en la descripción. Bien, estimados amigos, de momento lo dejamos aquí. Cuídense mucho. Hasta la próxima.